Son las 9 de la mañana con 6 minutos, ya estamos de vuelta para seguir junto a ustedes acá en el Buenos Días Región a través de Polar Comunicaciones, a través de todas sus plataformas radial, televisiva, ¿cierto? Plataformas digitales. Y ya les anunciaba antes de irnos a la pausa que en este bloque vamos a conversar sobre la conformación de un nuevo partido político en nuestra región, que ya existe en otras partes del país, pero se va a conformar en nuestra región, el Partido Conservador Cristiano. Y para conversar de eso está con nosotros ya a esta hora de la mañana el pastor evangélico don David Payán. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Soledad. Muy bien, gracias a Dios, comenzando esta semana con harta energía y con harto entusiasmo. Así es, esta semana y también este mes, primer día del mes. Claro, el primer día segundo día segundo mes del año, perdón. Así es. Y bueno, ya lo anunciaba, ¿cierto? Y ustedes también van a hacer público en un momento más durante la mañana, ¿cierto? La conformación de este Partido Conservador Cristiano que ya, ha iniciado su trabajo en otras regiones del país. Un partido chileno, ¿cierto? Que fue constituido hace muy poquito. Sí. Hace aproximadamente un año que comenzaron todos los trámites y gracias a Dios antes del plebiscito ya estaba reconocido en tres localidades o en tres regiones. Y doy gracias a Dios por el trabajo que han hecho los muchachos del partido para poder esto de alguna u otra manera conseguir aquí en Magallanes la meta de las firmas para poder ser reconocido aquí en Magallanes como partido oficial. Ahora, bueno, este es un partido, ¿cierto?, de clara tendencia evangélica. La pregunta ¿es cerrado solo a personas evangélicas o también está abierto a otras personas que no necesariamente sean parte de esta religión? No está cargado hacia lo evangélico. Perfecto. Lo quiero aclarar. Está creado, sí, por el mundo, digamos, por muchas personas cristianos evangélicos. Por eso el partido es conservador cristiano. Tenemos que entender que cristiano encierra todos aquellos que creen en Jesús, que creen en Dios, que creen en el Espíritu Santo. Entonces verás que el abanico se abre muchísimo cuando nosotros entendemos lo que es cristiano. Y claro, obvio, todas las personas que estén de acuerdo con los valores cristianos o los valores judeocristianos son bienvenidos en este partido. Y de hecho, no solamente está patrocinado, porque eso es lo que uno busca cuando buscamos las firmas, el patrocinio, no solamente está patrocinado por evangélicos, sino que está patrocinado por una gran cantidad de ciudadanos que están de acuerdo con los valores judeocristianos. Ahora, ¿cuál es la línea, cuáles son los principios de este Partido Conservador Cristiano? Bueno, tenemos 10 principios sumamente claros. Uno es el respeto y protección a la vida de todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural. Ese es uno de los principales, principios que nosotros tenemos como partido. Después, el desarrollo integral. Cuando hablamos del desarrollo integral, estamos hablando de lo físico, de lo intelectual, de lo emocional, pero también de lo espiritual. Porque debemos conocer y reconocer que el ser humano no solamente es físico y no solamente es psíquico, sino que también es espiritual. Y dentro de eso nosotros creemos en el desarrollo integral de cada persona o del ser humano. Y vuelvo a decir, y sobre todas las cosas, desde la concepción hasta su muerte natural. Ahora bien, en nuestra región, que ya, como usted nos señalaba, se ha logrado tener las firmas necesarias para constituirse, ¿cierto? También me imagino que eso conlleva a que tenga que, tener una dirigencia también este partido. Sí, claro. Te cuento, nosotros esta semana, o la semana pasada ya creo que se terminó de ingresar todas las firmas. Luego de eso tenemos que esperar la resolución
porque pasa un tiempo que se llama revisión de las firmas y después viene la resolución. Nosotros creemos y estamos muy confiados porque contarles al público que para que un partido sea reconocido acá en la ciudad necesita alrededor de 500 firmas de patrocinantes. Y nosotros, en el esfuerzo que se hizo en el último mes, juntamos alrededor de 650 firmas. Por lo tanto, ahora esperamos la revisión y esperamos la resolución que salga para esto. Y después de eso, claro, vamos a conformar una mesa directiva que en primera instancia sería algo... ¿Provisorio? Provisorio, claro, claro. Porque tenemos que organizar todo esto y bueno, quien les habla de alguna manera siempre va a estar allí trabajando y aportando ahora desde esta plataforma, porque hemos visto, como yo les contaba a usted también en algún programa, que el partido político hoy día se vuelve como una herramienta para nosotros, no es una herramienta más que un tema doctrinario. Una herramienta que sin duda podría facilitar, ¿cierto?, la llegada de personas como usted o como otros, ¿cierto?, de este grupo a instancias de decisión, ¿cierto?, a instancias también de elección populares que permitan acceder a otros espacios para aportar desde la mirada que ustedes tienen. Bueno, ese es claro el objetivo. Bueno, los magallánicos fuimos testigos de qué es lo que pasó con mi precandidatura y con el deseo que yo personalmente tenía de poder estar en la Asamblea Constituyente. Quiero contarles que desde mi perspectiva, yo lo vuelvo a decir y lo he dicho siempre, este proceso constituyente para mí no es un proceso partidario, mucho menos doctrinal partidario, sino que debería entenderse como un proceso total y netamente republicano y ciudadano. Pero no es así. Nosotros hemos visto, y quien les habla ha sido de alguna manera un fiel defensor en esto, y lo he dicho muchas veces, esto se ha convertido literalmente en algo totalitario de parte de este movimiento partidista que existe en Chile, porque ninguno de nosotros, como doña Juanita o don Pedrito, podría llegar a ser parte de la constituyente si es que los partidos políticos no le permiten. Entonces, eso ya quedó comprobado. Yo lo hice justamente para poder demostrar mi tesis o mi teoría antes del plebiscito. Y bueno, sabiendo que existía la posibilidad grande, muy amplia de no llegar, entonces hice el camino. Y obvio, vuelvo a decir, aplaudo a aquellos que hicieron el camino más largo y más sinuoso, que es llegar a ser un candidato independiente, que ahora todavía le corresponde trabajar mucho, porque tienen que de alguna manera ganarle a las listas de los partidos. Así es. ¿De alguna manera usted, don David, se sintió estafado, en este caso por Renovación Nacional, que le ofreció, digamos, esta posibilidad y después le cerró las puertas? No, yo no me siento estafado ni tampoco me siento dolido. Alguien me preguntaba, ¿pero usted tiene un corazoncito? Sí, claro, tengo un corazoncito, pero el corazoncito no domina mi mente. Y como yo le decía, yo sabía que de alguna manera yo estaba en desventaja. No soy militante, nunca he sido militante, por lo tanto, por mis venas corre de alguna manera mi fe, mis fundamentos, que son judeocristianos, y obvio que no tengo ninguna militancia. Entonces quiero contarles que no me siento estafado, pero sí el camino lo hice para poder demostrar que esto de que doña Juanita y don Pedrito, el verdulero y el carnicero podrían llegar a escribir la Constitución, entonces esto era una falacia. Y eso quedó literalmente ya demostrado, porque algunos creen que nosotros hablamos desde el romanticismo. A mí muchas veces me dijeron, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted tan fatalista? Recuerdo una persona que me dijo en uno de los debates pre-plebiscito, me dijo bueno, me dijo varias cosas, pero una de las cosas que más recuerdo es que yo estaba haciendo la campaña del terror. Porque esas son como, entre comillas, las técnicas que hay para poder acallar de pronto lo que uno sabe, pero que no ha vivido. En teoría uno sabía, pero yo hoy día lo sé en carne propia, por lo tanto nadie me podría decir que yo estoy haciendo una campaña del terror cuando yo me dispongo primero a conocer cuál es la forma,
a conocer las leyes, a conocer el proceso y también a vivirlo. Entonces, hoy día nadie me podría decir que yo estoy haciendo una campaña del terror. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, implícitamente, yo estaba dispuesto a correr el riesgo. Y bueno, lo hice. Y como vuelvo a decir, quedó claro que no era solo una hipótesis, sino que más que una hipótesis es una teoría convertida en una tesis, hoy día totalmente demostrada. Ahora, bueno, ustedes en un momento más, durante esta mañana, van a hacer público, digamos, van a presentar esta conformación a nivel local, ¿cierto?, de este partido. Así es, nace este partido como una nueva herramienta, como decía al principio, para trabajar por la libertad de conciencia, la libertad de expresión, para trabajar por la objeción de conciencia, que es algo que nosotros en Chile desconocemos mucho, para trabajar, por ejemplo, para seguir fortaleciendo lo que es la familia como el núcleo de la sociedad, comprometido con el resguardo de las igualdades de oportunidades entre varones y mujeres. Vamos a seguir trabajando nosotros por la probidad, la transparencia, la honestidad, el respeto. La palabra respeto últimamente la hemos perdido y se nos ha cambiado con el tema de la tolerancia, que respeto y tolerancia no son las mismas definiciones o no son las mismas virtudes que el ser humano debería tener. Entonces vamos a trabajar por estos valores, por ejemplo, la transparencia y en los procesos democráticos. Un fuerte compromiso con el fortalecimiento de la democracia, obvio. Nosotros respetamos el tema de la democracia, queremos que nuestro país siga con un proceso, o mejor dicho, con una sociedad, un Estado que garantice y promocione todos los derechos del ser humano. Sí, vamos a trabajar también por la salud, la educación, como un derecho, no simplemente como un beneficio. El acceso al trabajo digno. Este tema de la dignidad, desde mi perspectiva, también yo lo he planteado hace muchos años, no solamente desde la plataforma que hoy día tengo, que es más de la opinión política, sino que lo he planteado en todos mis sermones y en todas las homilías que me tocó dar durante mucho tiempo. La dignidad del ser humano en nuestro país un poco como que se ha ido perdiendo, y como reflejo de eso es justamente las malas jubilaciones que tenemos, las malas pensiones que tenemos en nuestro país. Entonces, la dignidad del ser humano no solamente es desde su nacimiento, sino que implica toda su vida hasta el deceso de la persona. Y por último, en la administración del Estado también nosotros tenemos que decir algo. Nosotros creemos en los 3 poderes independientes del Estado, que es uno de los ejes de fortalecimiento de nuestra democracia durante tantos años, ya después del gobierno militar. Ahora bien, sabido es que en ciertas circunstancias, ¿cierto?, los partidos políticos requieren de hacer alianzas, ¿cierto?, y trabajar en conjunto frente a algunas situaciones, algunas propuestas de ley, o bien para las elecciones. Hay momentos en que requieren, ¿cierto?, de esta unidad, de esta alianza. ¿A qué sector está más cercano este Partido Conservador Cristiano? A ver, nosotros cuando hablamos de conservador cristiano, dentro de lo que es el pensamiento y la filosofía o el razonamiento de estos temas, nosotros estaríamos en el centro. ¿Ya? Nosotros seríamos realmente un punto de centro en este caso. Y nuestra idea es, si es que tenemos que hacer alianza, vamos a hacer alianza no de principios, sino que vamos a hacer alianza donde nosotros podamos ver que los derechos, que todo lo social, ¿sí?, se esté llevando a cabo, pero también sin descuidar, ¿sí?, los beneficios que estos traen. Entonces, como podrás ver, estamos dispuestos a hacer alianzas siempre y cuando esto traiga un beneficio y siempre y cuando nosotros trabajemos por el bienestar común de nuestra sociedad. Y por eso nosotros no podemos en este momento decirle, sí, nos vamos a inclinar más a este lado, más a este otro lado, porque eso va a depender de la situación que vivamos en el momento.
Si tú me dijeras en este momento, por ejemplo, qué estaríamos de acuerdo para nuestra región, entonces inmediatamente yo tengo mi inclinación. Claro. Pero si tú me dices, en este momento debemos trabajar, por ejemplo, por una mejor educación, también tengo mi inclinación. Y todo esto las personas lo van a ir viendo, pero en el transcurso. Esto es muy difícil plantearlo desde hoy día. Ahora, quiero decirles que nosotros estamos totalmente de acuerdo con todas las demandas sociales. No sé si pueden revisar mis dichos. Desde el 18 de octubre y de antes del 18 de octubre del 2019, siempre lo dije personalmente, totalmente de acuerdo, ¿sí?, con las demandas sociales. Las 10 demandas sociales que yo recuerdo, totalmente de acuerdo, siempre las apoyamos. Ahora, no estamos de acuerdo con que para llegar a estas demandas sociales empleemos la violencia. Tampoco estamos de acuerdo con que la violencia se use para aplacar, entre comillas, toda la indignación que tiene la sociedad. Entonces ahí es donde podrás ver que no estamos inclinados para ninguno de los dos lados, porque nosotros sí estamos en contra de todo ámbito violento desde la perspectiva que se vea. Vuelvo a decir, la violencia en contra del ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, es lo que nosotros vamos a de alguna manera estar en contra siempre. ¿Cuál es la primera tarea a la que se va a abocar el Partido Conservador Cristiano en Punta Arenas? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es primero organizarnos, ¿sí? Yo creo que eso es lo primero. Tenemos que tener una organización, y una vez que esto esté claro, nosotros también lo vamos a dar a conocer. Y segundo, después empezar ya a trabajar para ver cómo nosotros podemos aportar desde nuestra plataforma, opinando y trabajando en bien de Magallanes. Una de las cosas que más me han preguntado cuando hablo con los medios regionales es qué es lo que pensamos nosotros con respecto a la administración pública en nuestro país. Yo personalmente creo que debería haber justamente más autonomía en nuestra región para poder administrar los recursos. Ahora, no soy partidario de uno o de otro plan. A mí lo que me encantaría que nosotros como región seamos autónomos y podamos desde aquí de alguna manera tener mucho más independencia. En realidad la palabra independencia no me gusta, quiero decirte, me gusta más la palabra autonomía, que tengamos más autonomía para poder resolver y poder impulsar proyectos desde nuestra región, ¿sí? La economía desde nuestra región, porque conozco muy bien, viví muchos años en Santiago, ¿sí? En Santiago, y hasta el día de hoy sigue pasando. Estos días hacía un llamado telefónico y alguien me preguntó y me dijo, perdón, pero yo no sé dónde está la región de Magallanes. Una secretaria, y yo digo, wow, y eso me da pena, ¿sí? Y eso me llama profundamente la atención, porque no podemos hasta el siglo XXI estar preguntando dónde queda Magallanes. Entonces, creo que nosotros también tenemos, por lo menos yo tengo ese corazoncito puesto aquí en Magallanes. Yo vine con un proyecto de 3 años y terminé quedándome aquí en la región. Entonces, mis hijos son magallánicos. Ellos creen que yo siempre lo dije y te lo he comentado más de alguna vez, que cuando ellos eran pequeños decían vamos a Chile cuando teníamos que ir a Santiago. Claro. Entonces es un fenómeno que les pasa a todos nuestros hijos. Y eso es lo que a mí me identifica mucho con la región, y yo amo esta región, y bueno, decidí quedarme acá y espero hacerlo hasta mis últimos días. Bien, Pastor, agradecerle por esta conversación, esta primera conversación de la mañana con respecto a este tema. Como decíamos ayer, una primicia tal vez, ¿cierto? Porque ustedes van a presentar un rato más justamente el hecho de la conformación de este partido. Así es que agradecerle y bueno, por supuesto que ya en otro momento podremos estar conversando, ¿cierto?, del trabajo que estén desarrollando, cómo se han organizado y en qué están. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Soledad, y gracias a Polar Radio y TV por darnos la posibilidad de estar siempre comunicando a través de este medio. Muchas gracias. Que tenga buen día. Que tenga muy buen día.
Así es, porque en un momento más, justamente en la Plaza de Armas, integrantes de este grupo, ¿cierto?, van a hacer pública la conformación del Partido Conservador Cristiano, del que nos ha estado comentando Pastor David Payán, de la Iglesia Evangélica, un partido que ya está en otras regiones del país, que sí ha surgido efectivamente desde integrantes de la Iglesia Evangélica, pero nos cuenta don David Payán que también, cierto, es bastante más amplio, que lo ubica en el centro de la política, que eventualmente se pudieran hacer distintas alianzas dependiendo del tema, es lo que nos ha comentado. Vaya, vamos a ver cómo va todo esto, cómo resulta, cómo avanza en el tiempo. Y ya les comentaba yo al iniciar el programa que hoy día es un día especial para Polar Comunicaciones, porque iniciamos un nuevo programa. Candidato, ¿quién es usted? Vamos a conocer más en profundidad a cada uno de los candidatos y candidatas de las próximas elecciones que se vienen durante este año, con la conducción de Vladimiro Mimisa, que va a estar ahí durante una hora conversando con los candidatos. Hoy el turno es del candidato a gobernador Cristian Matheson, quien fue intendente de Magallanes, ¿cierto? Y podremos conocerlo más en profundidad en esta conversación en Candidato, ¿quién es usted? Así es que desde las 11 de la mañana estará este programa con todos ustedes, ampliando la programación de Polar Comunicaciones, que como lo decimos siempre, ¿cierto? Después de la noticia viene el análisis. Ese es nuestro sello, esa es nuestra marca. Así es que los invito a hacer una nueva pausa para ya volver en un momento más para conversar de educación. Vamos a estar conversando con la presidenta regional del Colegio de Profesores. Así es que no se vayan, volvemos en un momento.